¿Recuerdan ustedes que interrumpimos la serie de sermones para una nueva serie, Eligiendo lo Mejor? Y la idea de Eligiendo lo Mejor es creer, esperar, confiar en el Señor. No escogimos ustedes y yo, ni los apellidos, ni el color de ojos, ni tampoco elegimos el sismo del 19, ¿verdad? No lo elegimos, pero sí podemos elegir cómo proceder, cómo actuar en la vida, cómo enfrentar las circunstancias de la vida. Eso sí está a nuestra discreción. El Señor nos dio libre albedrío y nos dio capacidad para que ustedes y yo podamos elegir eso. Es algo que sí podemos elegir. No solo podemos, es algo que sí debemos elegir. Por eso quiero pedirles que estudiemos juntos Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 18. La mejor estrategia para superar las pruebas: enfrentemos nuestros temores en el Señor. Se llama el sermón del día de hoy. Déjenme introduzco de esta manera antes de leer el pasaje, que lo puede buscar en su Biblia o lo puede leer en la pantalla, porque va a aparecer en la pantalla el sermón también. Pero antes de eso, déjenme introducirme de la siguiente manera. Solo nos quedó el miedo, me dijo una persona, días después de este sismo que aconteció. Se refería a algo muy concreto, se refería a algo muy práctico y concreto esta persona. Regresó de su trabajo y el edificio donde vivía estaba destruido, como pasó a algunas personas de aquí presentes. Todas sus propiedades las traía puestas en ese momento. Todo cuanto tenía, en ese momento lo traía puesto. Pero además del vestido, los zapatos y la bolsa, ahora tenía algo nuevo. Según lo que me dijo, ahora tenía algo nuevo. ¿Qué? Miedo. Miedo, dice, solo me quedó el miedo, dice ella, todo lo demás lo perdí. Esta puede ser la experiencia de muchas personas después de una contingencia, pero no tiene por qué ser así para quienes creemos en Dios. Y no solo creemos en Él, sino que conocemos a Dios de manera personal por medio de su Hijo Jesucristo, que vive en nosotros y nos bendice. Porque Dios es alguien a quien podemos conocer, no por nuestras capacidades, por nuestras capacidades no podríamos. Podemos conocerlo porque Él se nos revela, porque Él quiere darse a conocer, si no sería imposible. No podemos los seres humanos por nuestra propia inteligencia y capacidad ir a Dios y descubrirlo. No, todo lo que sabemos es lo que Él nos revela. Por eso aquellos de la Torre de Babel que querían ir al cielo, ¿se acuerdan ustedes? Por eso Dios los confundió, porque no lo iban a lograr, pero se iban a sentir muy satisfechos de su intento, se iban a sentir muy felices de su intento, iban a decir gloria al hombre en las alturas, en lugar de gloria a Dios en las alturas. Pero usted y yo conocemos a Dios, sí podemos conocer a Dios. Leamos una breve historia de cierta experiencia que tuvo el profeta Elías. El profeta Elías es de quien más se habla, es el profeta de quien más se habla en la Biblia. No solamente sabemos de alguna de sus profecías, sino sabemos de su historia, es el profeta más famoso. Pero en cierta ocasión experimentó una circunstancia de crisis también en su vida. Incluso hay un terremoto en la enseñanza, en la narración. Hay un terremoto en la escena, que debió ser leve, pero es evidente que había un terremoto en su corazón y ese no era leve. Leamos la palabra, se los leo, está en Primero de Reyes 19, 1 al 18. Si lo tienen me dicen amén, o que está enfrente, y se los voy a ir leyendo, me siguen con su vista. Dice así: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y digo, para ir recreando la historia, porque ese es el contexto de la historia, ¿a cuáles profetas? Los profetas de Baal. ¿Y como cuántos eran? ¿Como unos 20? No, ¿cuántos eran, hermanos? 400 de Baal y 350 de Astoret, vienen siendo 750 o tal vez 850, tiene el hermano razón. Eran un titipuchal. Si eran solo los de Baal, eran más de 400. Si estaban incluidos los de Astoret, que no está claro el asunto, pues es casi 800 u 800. Y Acab le dice eso a su amada esposa Jezabel, que era la patrocinadora de estos sacerdotes. Era la mecenas, se dice, ¿no? La mecenas de estos sacerdotes, era la protectora, era la pagana que había traído a estos sacerdotes a Israel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así: me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Se lo dijo poéticamente, pero le dijo: te voy a matar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Le dijo: te voy a hacerlo, si tú mataste a mis 450 sacerdotes, pues yo te voy a matar 450 veces. Algo así fue el mensaje. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ya a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres.
Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí una cabecera, en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Aquí aparece el sismo, ¿no? De más o menos unos 8 puntos. ¿Cuánto fue el de nosotros? 7.2, pero este era a lo mejor más fuerte, no sé, quién sabe. Dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y dale con eso, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Que el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esta es la historia de una crisis, esta es la historia de un terremoto en el corazón de una persona. Y nada más y nada menos que el profeta. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, cuando Dios se encarnó, es decir, hubo un momento en la vida de los discípulos y él, que el Señor Jesucristo experimentó una transfiguración. Fueron al monte, a un monte, y en el monte el Señor Jesucristo sus vestidos se pusieron muy blancos, de tal manera que nadie podía lavar vestidos para que se pusieran tan blancos, y de pronto aparecieron ahí en la escena platicando con él. ¿Se acuerdan quiénes, hermanos? Moisés y Elías. Este es el tipo, es uno de los que apareció. Y hablaban con él respecto a los planes de salvación de la humanidad. Eran Elías representando la profecía y Moisés representando la ley. Pero ese es el Elías de esta crisis. Que sale huyendo de una mujer porque le mandó una carta, no precisamente de amor, lo digo siempre porque me hace reír eso, le mandó una carta pero no iba perfumada, no era con amenazas, le dijo voy a hacer contigo lo que hiciste con mis profetas. ¿Cuál es el contexto? Ya lo dije, pero una vez repasemos. Una gran victoria del profeta derrotando mediante un extraordinario milagro a 450 sacerdotes de Baal, posiblemente otros tantos, 300 y entonces eran 800, 350 y tal vez eran 800 si estaban los de Astoret, que eran 350. ¿Por qué decimos que no sabemos si estaban? Porque Elías le dijo al pueblo y le dijo a Acab, trae a tus profetas. Y le dijo a los de Baal, 450, y a los de Astoret. Pero no estamos seguros si vinieron todos, porque después en la escena se habla de los de Baal solamente. Por eso es que no sabemos si eran 450 solamente u 800. Tal vez sí eran 800. Porque además Baal significa señores. No era un solo Dios. Los adoradores de Baal no adoraban un Dios, adoraban muchos dioses. Porque Baal eran muchos dioses. Se trató de un reto propuesto por Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, Elías les dijo, ya estuvo de andar dudando entre un Dios y otro, pues, punto. Si creen que Baal es Dios, síganlo, pues ¿cuál problema? Pero si Jehová es Dios, síganlo con fidelidad. El reto consistía en hacer un holocausto y pedir al Dios de cada quien que lo encendiera. Dijo, hagamos una leña y pongamos un holocausto y que cada quien le pida a su Dios que lo encienda, sin cerillos, sin Vic, no sabe fallar, sin gasolina, sin pedazos, ¿cómo se llama? ¿Ocotes se llama esa? Sin ocotes. Vamos a ver quién lo enciende divinamente. Los dioses paganos obviamente no respondieron. Elías se burlaba de los sacerdotes, hasta les dijo, tal vez anda ocupado, tal vez fue al baño, quién sabe, a lo mejor, o ahora está dormido, tal vez es Dios. Y Jehová respondió y consumió el holocausto a pesar de la mucha agua que habían puesto sobre él, porque hizo que mojaran la leña para que no dijeran que estaba muy seca, que no sé qué. Elías demostró que Jehová es Dios y el pueblo lo aceptó. Y los 450 sacerdotes fueron juzgados y castigados con la pena de muerte.
Este es el contexto, hermanos, de este Elías huyendo. Podemos decir que el contexto del pasaje de hoy es un éxito extraordinario. ¿En qué contexto tuvo Elías un terremoto en su corazón? En medio de un éxito extraordinario. O sea, llenó el Estadio Azteca y demostró que Dios era Dios verdadero. Y después de eso recibe una carta y sale corriendo. ¿Sí captan la idea? Así somos los seres humanos. Sin embargo, Elías recibe un mensaje de Jezabel, la esposa de Acab, una mujer pagana, mala como la carne de puerco en ayunas, cruda. Más que mensaje era una amenaza, y entonces Elías sufre un problema. Emociones exaltadas. Podemos estar seguros que Elías experimentó miedo, desilusión, frustración, sensación de abandono o soledad, y se sentía tan mal que prefería morirse y lo declara. ¿Lo oyeron? Lo leímos, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué dijo? Dijo, quiero morirme, y le dijo a Dios, ya basta, Señor, ya, quítame la vida. Podemos decir que un terremoto de 8.5 grados le sacudió la conciencia. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Si era como de 8.5 grados. El terremoto en su conciencia, en su corazón. Y fue necesario entonces un encuentro con Dios que superara aquella crisis emocional. Por eso les propongo que reflexionemos en este pasaje que hemos estudiado de diferentes puntos de vista. Hemos estudiado incluso el pasaje anterior, el de cuando Elías ora al Señor y fuego cae del cielo y enciende el holocausto. Pero hoy les propongo que estudiemos en el contexto del dolor, en el contexto de la zozobra, en el contexto de la desesperanza que experimenta Elías, porque tal vez usted y yo de repente podamos sentir alguna cosa de esas, y hoy podemos encontrar esperanza en Dios. Número 1, primera enseñanza: no perdamos el piso. Jamás permitamos que una experiencia nos haga creer que somos únicos. Y solo yo he quedado. ¿Cuántas veces lo dijo? Varias veces. Y solo yo he quedado, y solo yo he quedado. Hay quienes se sienten únicos por haber experimentado una desgracia. Otros se sienten únicos por haberse salvado de ella. Y hay quienes se sienten únicos por lo que pueden hacer para servir a otros. No es malo servir, pero hay gente que se siente la divina garza envuelta en papel celofán porque anda sirviendo. ¿Sí me expliqué eso? Le preguntaban a una jovencita. Ella tenía 15 años, su hermano tenía, me parece que 12. Y escondieron a 20 y tantos judíos en la época de los nazis en su casa. Ella trabajaba y tenía que ir al mercado varias veces para que no sospecharan que traía tanta comida, porque tenía 20 y tantos judíos guardados en el sótano de su casa y los alimentaba durante años. Y cuando finalmente triunfaron los aliados y Alemania fue vencida y salieron aquellos judíos, la premiaron y le preguntaban, ya no tenía 15 años, ya tenía 17 o algo así, y le preguntaron, ¿por qué hiciste eso? Y ella dijo así como, hoy quítame la pena. Pues, ¿cómo que por qué? Era mi deber. Ni siquiera quiso aceptar los honores. No quiso, dijo, ¿cómo que por qué? Era mi deber, ¿qué quieran que hiciera? Así como diciendo, no había otra cosa que hacer, no escogí qué hacer, era lo que me correspondía hacer. Pero hay gente que se siente única, ¿no? Y anda presumiendo que sirve. O hay gente que se siente única por lo que sufre. De hecho hay gente que le gusta, ¿no? Eso, que sintamos pena por esa persona. O hay gente que se siente única porque no sufrió. Fíjense, todos los demás sufrieron, pero a mí Dios me quiso salvar. Así como si fuera cuestión de que Dios me prefirió y por eso no permitió. No es así, nada es así. Hay gente buena que sufre y gente mala que no sufre de repente, ¿no es cierto? En este mundo las cosas no funcionan así como algunas personas creen, porque hay gente que cree en el karma. Ustedes y yo creemos en la gracia. Recientemente recibí un mensaje de alguien que me decía lo que estaba haciendo en su colonia para ayudar a otros, y después me preguntó, ¿qué están haciendo ustedes en la iglesia? No sé si quería de verdad saber o solo quería presumirme sus buenas obras y criticarme por lo que no habíamos hecho nosotros, según él. Lo que ignoraba es que una contingencia no nos hace únicos, una contingencia nos hace ser uno, que es muy diferente. ¿Me expliqué? No nos hace únicos, nos hace ser uno. Sufres tú, sufro yo, todos sufrimos. Elías había realizado una gran hazaña, su victoria contra los sacerdotes de los falsos dioses, pero también estaba experimentando una gran calamidad al ser perseguido por la malvada reina Jezabel. Se sentía único por ambas razones. Se sentía único porque había vencido, una gran hazaña, pero se sentía único porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Nunca somos únicos, ni para las cosas buenas ni para las cosas malas. Dios tiene muchos seguidores que no conocemos. No cometamos el error de Elías de creer que solo nosotros tenemos una fe verdadera o una conciencia adecuada de las cosas que sucedan a nuestro alrededor. No, Señor. Dios es real para muchas otras personas diferentes a nosotros. Todos somos diferentes. Tenemos diferentes experiencias y capacidades, pero Dios puede hablarnos a todos.
Así que no dudemos que hay fe verdadera en muchos corazones, además del nuestro. El texto dice, lo leen por favor, si está en la pantalla, ¿cómo dice? Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le dijo a Elías, no eres único, discúlpame, no eres único, no eres el único perseguido y no eres el único que tiene victorias en mí, porque no eres el único que cree en mí, te equivocas. Dios sabe lo que hace y nunca pierde una batalla. No olvidemos que Dios sigue sentado en su trono, Él está al control. Nada ni nadie podrá evitar que sus planes se cumplan. Nosotros solo tenemos una elección, ser parte de sus planes o estar fuera de ellos. Pero Dios hará lo que se ha propuesto hacer con nosotros y a pesar de nosotros, dicen por ahí. Dios cumple sus planes, ahí está. No le faltemos al respeto a Dios no le faltemos el respeto a Dios teniendo y o compartiendo una visión catastrofista de las cosas. Ya lo dije la semana pasada, se han levantado por ahí los profetas legalistas, es el fin del mundo, comadre, hay que prepararnos. Sí, todo el tiempo es el fin del mundo. Usted y yo podemos decir que ya Cristo viene, sí, por supuesto. Juan el apóstol decía que ya Cristo venía, Pablo decía que ya Cristo venía, hasta Pablo dijo, los que estemos vivos cuando Él venga, ¿se acuerdan? Y Él ya se murió y no vino. Pero de una cosa estoy seguro, yo estoy más cerca de la segunda venida de Cristo que Pablo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros puede decir eso, pero aprovechar las circunstancias difíciles, aprovechar una contingencia para andar metiendo temor en la gente, terror en la gente, con una visión catastrofista de las cosas, no parece adecuada. Recordemos que Dios fue quien encendió el fuego del holocausto de Elías. Nosotros no somos los protagonistas, Dios lo es. Nosotros solo somos colaboradores, hagamos lo que nos toca, con gusto, con pasión, con fe. Entonces, primera cosa que hacer en una contingencia, no perdamos el piso. No perdamos el piso, no somos los únicos que sufren, no somos los únicos que gozan, no somos los únicos que tenemos la verdad. Hay pueblo de Dios en todas partes. La Biblia dice que cuando mandó a Pablo y a Juan y también a Pablo y a Silas, a los que iban de misioneros, la Escritura dice que Dios les dijo, porque tengo mucho pueblo mío ahí. Y uno dice, ¿cómo si todavía no se predica el evangelio ahí? No hay ningún cristiano, porque Dios ya había llegado a esos corazones, ya había llegado a esas personas. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue a hablar con Cornelio, el centurión? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan qué dijo Cornelio? ¿Se acuerdan por qué Cornelio mandó llamar a Pedro? ¿Alguien recuerda eso? Tuvo un sueño de parte de Dios. O sea que Dios le habló a Cornelio antes que Pedro. Por eso Cornelio mandó llamar a un apóstol, porque dijo, me habló Dios y creo que habla en nombre de ese Dios, pues que venga y me explique bien. Es decir, Dios siempre llega primero que nosotros. El hermano Oscar Blanco, por ahí está, creo, ya se fue, no sé. Pero el hermano me enseñó que nunca iniciamos una obra de cero. Es absurdo, nadie inicia. Hay gente que dice, no, yo planteé una iglesia de cero. Me enseñó el hermano Oscar Blanco, que es plantador de iglesias, dice, no se puede. Nadie inicia una iglesia de cero jamás, porque ahí Dios comenzó primero. Entonces, no, nunca estamos solos, cuidado, no perdamos el piso. Segunda cosa, no perdamos la esperanza. Que la frustración y las necesidades físicas no nos hagan creer que no hay remedio. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Puede ver la tragicomedia? No comedia, la tragedia en Eliseo. Y me buscan para quitarme la vida. No dijo algo así como que, pues me quieren matar, pero yo no me voy a dejar. O no se les va a hacer. No, lo dijo así como, y me buscan para quitarme la vida. Se oyeron los violines de la telenovela brasileña, ¿no? El clon. ¿Sí había una brasileña que se llamaba El Clon o algo así? ¿No? Algo así. Bueno, perdonen ustedes. Lo dice con desesperanza. Dios puede hacer milagros grandiosos, como lo que hizo cuando hizo descender fuego, y milagros sencillos. Si hizo descender fuego sobre la leña mojada y dio fuerzas al pueblo para vencer a 450 de sacerdotes diabólicos, centurias. No puede detener a una bruja, me refiero a Jezabel, ya le llamé bruja porque sí era bastante mala. Si nos salvó, ¿no podrá sacarnos adelante en medio de la crisis? Si nos ha sanado, cuidado y bendecido con todo lo que tenemos, ¿no nos dará también su protección ahora mismo? Él puede salvarnos de un sismo, y si no lo hace, es porque tiene planes mejores para nosotros. Eso es lo que realmente significa la famosa frase, lo mejor está por venir. La mayoría de la gente usa la frase, lo mejor está por venir, para referirse a que tengo mucha vida. Pero la viejita que inventó esa frase, y se hizo famosa, hasta en el mundo es famosa, lo dijo cuando se iba a morir.
El doctor le dijo, usted tiene 3 meses de vida, organícese su testamento y todo eso. Dijo, perfecto, sí. Y organizó hasta el culto de su funeral. Y le dijo al pastor, quiero que le diga a mis hijos que me pongan este vestido, quiero tener mi Biblia aquí en mi pecho, cuando esté yo ahí en el féretro. Y por cierto, una cosa, pastor, quiero tener un tenedor en la mano. Y el pastor sí, hermana, claro que sí. La hermana sabía que iba a morir, el pastor no quería preguntar nada. Le dijo, pastor, ¿no le gustaría saber por qué lo del tenedor? Sí, me muero de ganas de saber. Ya le explicó ella, porque cuando voy a una gran comida, y cuando el mesero viene y me quita el plato del platillo fuerte, y me dice, quédese con el tenedor, yo ya sé por qué me lo dice. Porque viene un strudel de manzana con nieve de vainilla, o un pie de queso libre de gluten, con zarzamora encima, que yo prefiero sin zarzamora, pero sé que ustedes prefieren con zarzamora, o yo qué sé, o un ate payano, un ate con queso, o qué le gusta a usted, hermano, un crème brûlée, ¿se llama así? Crème brûlée, para mí, sin la azúcar caramelizada arriba, por favor, porque soy diabético. ¿Ya lo estoy antojando a todos? Ya le estoy diciendo mi menú que quiero para mañana. No es cierto, no se crea Elías. Es que él es mi chef que me hace comida libre de gluten. Dice la viejita, cuando me dice quédese con el tenedor, yo ya sé qué pasa. Lo mejor está por venir, el postre. Por eso quiero tener el tenedor. Y cuando la gente pregunte, ¿y por qué la hermana tiene un tenedor? Díganles, porque yo sé que lo mejor está por venir. Se refería a la muerte. No se refería a triunfar en un negocio económico. No se refería a ser candidata y ganar la candidatura para ser alcalde de una ciudad y andarse robando los recursos que donaron la gente para los damnificados. Perdón, ya me puse político, ¿verdad? No se refería a eso, se refería a que iba a morirse y que lo mejor está por venir. Así es que, hermanos míos, no perdamos la esperanza. Dios puede hacer milagros grandiosos y puede hacer milagros sencillos. Y si decide, si firma el requerimiento de mi muerte, pues ¿cuál remedio? Hay que hacer maletas. La hermana Sabrina me recordó eso, yo no me había percatado de eso, pero el domingo anterior al sismo, Dios nos habló un mensaje que no tenía que ver con esto, no era parte de esta serie porque no había pasado el sismo. Esta serie de sermones surgieron porque hubo una situación de contingencia y Dios puso en mi corazón que yo predicara sermones así de aliento, de esperanza, de dirección respecto a lo que debemos hacer en momentos de contingencia. Pero el domingo anterior al sismo no había tal tema. Y la hermana Sabrina me recordó eso, porque ella dice que iba de donde le agarró el temblor a su casa pensando en esto. Si el Señor no firmó, aquí me voy a quedar. Porque yo dije eso, ¿se acuerdan el domingo? Hablamos de eso, que si alguien viene a matarme, ese asesino le digo, discúlpeme usted, pero si me va a matar, pues ya dispare de una vez, como dijo la Delita, si van a matar mañana de una vez, ¿no? Pero porque si Dios no firmó su requerimiento de mi vida, dispare que no va a funcionar nada. Porque la cosa es de Dios, en Él es el dueño de la vida y la muerte, ¿no es cierto? Por eso no perdamos la esperanza. Dios hace milagros grandiosos y sencillos. Dios siempre está pendiente de nosotros y sabe lo que necesitamos. Elías se fue lo más lejos que pudo de Jezabel, pero no pudo alejarse de la presencia de Dios y sus bendiciones. Dios tiene maneras de bendecirnos que ni nos imaginamos. Mandó un ángel. Algunos eruditos dicen que era un ser humano, alguien del desierto, que fue mensajero de Dios, ángel de Dios. Lo que sí es curioso es que supiera todo acerca de Elías y le dijo, levántate porque tienes mucho camino. Y lo más interesante, no estoy seguro, no quiero dogmatizar en eso, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla de ángeles. Y vino un varón de Dios, y vino un ángel. Pero así se dice, un ángel, un varón de Dios. Pero hay ocasiones en las que no dice un ángel ni un varón de Dios. Hay ocasiones en las que dice, vino el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, es muy probable, algunos eruditos piensan eso, que es Jesús mismo preencarnado. Que es Jesús mismo, no es un ángel, es el ángel. El que se encarnó después, ahora es preencarnado. Si es así, entonces quien levantó a Elías fue Jesús mismo preencarnado. Porque en una de las partes, la segunda que leímos, dice que el ángel de Jehová le dijo, levántate porque tienes mucho camino. O sea, porque sabe lo que está pasando. No pudo haber sido cualquier mortal. Dios siempre está pendiente de nosotros y sabe lo que necesitamos. Dejemos que Dios resuelva lo que nosotros no podemos. ¿No le ha pasado alguna vez en algún accidente? ¿No le ha pasado alguna vez en alguna situación en la que usted siente que alguien lo empuja, que alguien lo sacó, que su carro de repente dio un salto y no se cayó? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Es el ángel de Jehová que nos detiene, ¿no es cierto? Me ha pasado montones de veces por las aventuras que he tenido que vivir como pastor. La más grave, en Chihuahua, la nieve de este alto. Veníamos en un camión lleno de niños que habían ido, adolescentes que habían ido a hacer una obra de teatro. Están nevando. Si nos detenemos, nos morimos de frío, congelados todos. Si seguimos adelante, pues la nieve se convierte en una pista de patinaje.
Tenía que bajar a los jóvenes y con un hacha y un machete quitábamos el hielo para que pudiera pasar el camión medio metro y así, y de repente el camión se fue de lado y yo no podía, le diera para donde le diera la manejadera, él seguía de lado, las ventanas opacas, porque adentro estábamos nosotros con calor y afuera el frío bárbaro bajo cero, sabe, las ventanas se ponen, no se puede ver, y de repente ¡zas!, se atora el camión, que íbamos hacia un lado y se atora. Yo abrí la puerta, así de un camión de esos tipos los de antes, de escuela, abro la puerta y le vuelvo a cerrar, porque lo que vi, un precipicio de 1 kilómetro o más. ¿Y quién nos detuvo ahí? ¿Quién nos detuvo ahí? El ángel de Jehová. Cuando llegamos a Cuauhtémoc, Chihuahua, era un viaje, ese viaje debió ser de 2 horas y media, 3 horas, hicimos 8 horas, pero cuando llegamos a Cuauhtémoc, finalmente donde ya no había nieve, yo hice lo que el Papa, besé el suelo. No lo besé, pero quise besarlo, pero diciéndole a Dios, gracias Señor. Yo le decía a todos, venía mi suegra, venía mi tía, venía por supuesto mi esposa, mis hijos pequeños, un montón de jóvenes, y yo decía, canten, sigan orando, canten, y yo feliz de la vida, venía mi tía y me decía, Gil, ¿no tienes miedo? No tía, todo está tranquilo, no se preocupe. Me moría de miedo por dentro, pero yo tenía que mostrar actitud de pastor, no, todo está bien, estamos en victoria, hermano. No, tampoco fui así tan hipócrita, pero sí tenía, no podía decir, hermanos, nos vamos a morir. Imagínense el pastor diciendo eso, pues está peor, ¿verdad? Mejor que se dedique a otra cosa, a actor de telenovelas o algo así, pero no de pastor. No, yo tenía que mostrar, si canten otra, no sé qué. A ver, diríjalos, hermano, que no sé qué, a los mayorcitos ahí del grupo. Pero el ángel de Jehová nos cuida, hace milagros grandotes, hace milagros pequeños, está pendiente de nosotros. No pensemos ni digamos tonterías. Disculpe que lo diga así tan seco directo a la cara, pero no pensemos ni digamos tonterías. Las emociones de Elías, el temor de Elías le impedía pensar con claridad. El pasaje nos dice, léanlo conmigo por favor, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Sí nos merecemos esa frase, ¿no? No digamos tonterías. Dios sabe cuándo jubilarnos. No nos atrevamos a querer tomar el control que solo a Él le pertenece. Jamás tomemos decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Jamás. No, estar muy contento, estar muy triste, estar atemorizado, estar desesperanzado o estar lleno de emociones es un pésimo momento para tomar decisiones. Aguantemos, confiemos en Dios. Por eso la enseñanza aquí es: no perdamos la esperanza. La primera fue no perdamos piso, ahora no perdamos esperanza. Agar, la sierva egipcia de Abraham y Sara, que la usaron como incubadora de niños, ¿se acuerdan? Y luego es corrida de su casa con todo su chamaco. No podía ver el manantial del desierto porque sus emociones negativas le entorpecían la visión. Pero ahí estaba el manantial. El texto no dice que Dios apareció un manantial, el texto dice que Dios abrió sus ojos. Su problema no era el desierto, su problema eran sus ojos. No podía ver porque estaba temerosa, deprimida. Los soldados de Saúl veían a Goliat como invencible porque su miedo los controlaba. Llega un chamaquito, 15, 17 años, y dijo: ¿qué me dura este? Este se tropieza el lunes y se cae hasta el viernes, de tan grandote que está. Pero mientras más grandote, más ruido hace cuando caen. Yo estoy inventando eso, no dijo nada de eso, pero es lo que yo diría. Y dice la hermana Chow que David dijo: pues no le puedo errar, a donde le tire le pego, pues está re grandote el bulto. Si fuera pigmeo, ahí sí a lo mejor se agache y no le pego, ¿verdad? Pero chico mastodonte, ¿cómo le hace para que le hierre yo? En mis ranchos se dice: no le puedo jerrar, está re grandote. Pero los temerosos soldados de Saúl tenían miedo y no podían ver la bendición. José no entendía el milagro en el vientre de su amada por su desilusión y su temor, y estaba confundido. ¿De quién me refiero? María. Son novios, están comprometidos y resulta que está embarazada y no es de él. Pero Dios le habló y le dio esperanza. Pablo no comprendía el evangelio por su coraje, lo cegaba su coraje contra el pueblo de Dios. En todos los casos, la emoción, el coraje, la amargura, el temor, esas cosas le cegaron a estos personajes. No perdamos la esperanza y creamos. Recordemos la gran victoria de la resurrección. Él que resucitó de entre los muertos está a nuestro lado y nos defiende. Es que, hermanos, no perdamos piso. Y digo, aunque se nos mueva.
También fue de Dios que ese martes 19, en el devocional de la mañana, y ni modo que yo supiera nada, Dios nos dijo, caminemos sobre tierra firme. ¿Se acuerdan? Fue de Dios. Él nos dijo eso. Así es que, hermanos míos, recordemos la gran victoria de la resurrección. De entre los muertos se levantó Él y está con nosotros y nos defiende. Y no perdamos la visión, no perdamos piso, no perdamos la esperanza, no perdamos la visión. Que nuestra necesidad de significado, sentido y seguridad no perviertan nuestra búsqueda. ¿De qué estoy hablando? Mire, le quiero explicar. Si Dios puso en mi corazón esto que les dijera es porque seguramente nos conoce a usted y a mí. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí sí estaba Dios. Dios nos habla en la quietud de nuestra búsqueda verdadera. Repito, Dios nos habla en la quietud de nuestra búsqueda verdadera. Dios se manifiesta con propósitos sabios. Busquemos a Dios en la oración devocional. No necesitamos buscarlo en los escándalos de la apostasía del neocarismatismo. Sé de algunas personas de nuestra congregación que en su temor, en su dolor, han buscado a un profeta, a alguien que les vaticine algunas cosas, que les unja con aceite, que les ponga la mano encima, que los tumbe, que hablen lenguas, que diga no sé qué, no sé cuál, como buscando en el terremoto, como buscando en el huracán, como, ¿sí estoy hablando claro? Dios nos habla en la quietud de nuestro momento a solas con Él, o no nos puede hablar, o dígame, ¿qué clase de Dios es que no me habla cuando estoy a solas con Él? ¿Me habla cuando estoy en la regadera bañándome? ¿Me habla cuando estoy corriendo en mi caminadora todas las mañanas? Sí. Entonces, pero hay gente que siente la necesidad de buscar algo, buscar alguna cosa, algún espectáculo, alguna situación así de emociones exorbitantes. Aquí está el testimonio de Elías. Es probable que también Elías quería eso. También Elías quería eso, quería alguna cosa escandalosa, algo grandioso para sentir que Dios estaba. Y Dios no satisfizo su gusto. Y no se le apareció en el viento recio, ni se le apareció en el terremoto. Pero sí le habló en el silbo apacible. Me recuerda a Naamán. ¿Se acuerda de Naamán? El caso es con Eliseo, el discípulo de Elías. Naamán es un general del ejército sirio, pero es leproso. Y una criada de él, que era una niña que había sido raptada de Israel, era israelita, le dice a su ama, a su esposa de Naamán, pues si su señor fuera a Israel con el profeta Eliseo, lo sanaba, porque él habla con Dios y hace milagros Dios a través de él. Y Naamán fue con su rey y le dijo, necesito ir a Israel, y mandó una carta al rey de Israel, el rey de Siria, diciéndole que necesitaba que oraran por sus vidas para que lo sanaran. Dijo el rey, no hombre, me está buscando razón para atacarme. Se puso nervioso y Eliseo le dijo, no te preocupes, no es eso, mándamelo, que venga conmigo. Y llegó, imagínese, una limusina, ¿cómo saben esas camionetas muy bonitas así de político? Una Homer, rines cromados, acompañada por supuesto de otros tantos de soldados y demás. Estoy hablando en términos modernos, pero así debió ser en términos antiguos. O sea, Naamán no llegó solo. Llegó seguramente en un carro tirado por caballos con muchos más guardias. Era el general, el MMPF del ejército sirio. El mero papas fritas. Llegó y se estacionó frente al jacal de Eliseo, un tipo ermitaño que vivía ahí en una colina. Y ting don, está el profeta Eliseo y salió su criado. Se llamaba, ¿se acuerdan ustedes? Se llamaba Jesse. Sí, pues viene aquí y entra, que ahí le busca uno de Siria que sí, dile que se vaya y se zambulla en el río Jordán 7 veces, que es todo. Y se siguió dormido porque estaba enfermo Eliseo. De hecho, de esa enfermedad murió. Estaba bastante enfermo. Dile que se zambulla en el río Jordán 7 veces y así va a sanar. Y va y le dice, pues dice que la receta es que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Se enojó Naamán. Y con justicia, humanamente hablando, se enojó. ¿Qué? O sea, nomás ni me vio, ni vio mis llagas de leproso. ¿De dónde sabe que eso me va a sanar? Yo pensé que iba a venir, que iba a poner la mano en el lugar, que iba a levantar las manos, que iba a hacer algunas cosas, faramayas y demás, que iba a gritar, ¡lepra! Así diría un carismático del día de hoy, ¿no? Uno de Canal Enlace diría eso, ¡lepra! Te ordeno, espíritu de la lepra o algo así. Y dijo, en mi rancho, en mi país hay ríos más grandes que el río Jordán el riachuelo. Allá hay ríos 10 veces más grandes.
Se enojó muchísimo el general. Pero un criado ahí, aquí los criados son los héroes. Un criado, un siervo le dijo: Señor, si te dijera que hicieras algo así grandotote, que fueras en no sé dónde de cabeza, no sé qué, con una gallina negra nació en martes 13, alguna cosa, que besaras un sapo, ¿no lo harías? Estoy inventando todo eso, no se lo dijo así, pero es lo que le quiso decir. Le dijo: si te pidiera algo grandioso, ¿no lo harías? 7 veces te zambullas, pues zambúllete. Total, está fresca el agua, como quiera te refrescas. De algo sirve. ¿Se acuerdan qué pasó? Se zambulló 7 veces. Y la piel se le puso de niño. Lo mismo le pasaba a Naamán. Lo mismo que a Elías en esta ocasión. Algo grandioso, alguien que me tumbe, alguien que diga, que grite. Y Dios le habló en un silbo apacible. Cuidado, hermano, cuidado. En tiempos de contingencia, de dolor y pérdida y duelo, se hacen tiempos propicios también para que algunos dejen que afloren en sus mentes la superstición, la idolatría y la magia. En el mundo neocarismático está lleno de magia, de conceptos que no son de la palabra de Dios. Algunos mezclan estos conceptos con palabras religiosas y creen que se trata de fe, y no lo es. Busquemos a Dios, no emociones. Busquemos la palabra de Dios, no la satisfacción de nuestro ego. Busquemos su voluntad, no la nuestra. Busquemos transformación, no experiencias de éxtasis. Busquemos la seguridad de sus promesas, no la sugestión de nuestras declaraciones o nuestros rituales. No perdamos, dijimos aquí, la visión. Tengamos cuidado. Tiempos de crisis nos hacen débiles y nos hacen vulnerables a empezar a incursionar en cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando claramente? Tengamos cuidado. La gente dice: no, es que nos hace falta una limpia. Le aseguro que el día de hoy los que hacen limpias y los que venden cosas para la suerte y no sé qué, les aseguro que están haciendo negocio el día de hoy. Siempre que hay dolor, siempre que hay tragedia, siempre que hay amenaza, esas cosas afloran y surgen, y la gente anda comprando cosas y untando aguas benditas y poniendo cuarzos de energía, no sé qué, y ajos. Los ajos son buenos para los vampiros, ¿o cómo está eso? ¿Algo así? Sábilas, sí, sábilas, con moñitos rojos para las ventas, o yo qué sé, para el dinero. Algunos compran ovejas, ¿no es cierto? Yo sería bien millonario, tengo un chorro de ovejas. Porque gente se compra ovejas, ¿no? Supuestamente para la lana, para el dinero. Busquemos un encuentro con el Señor y no el estatus de una comunidad. Tengamos cuidado entonces. Entonces, no perdamos el piso, no perdamos la esperanza y no perdamos la visión. Estas son las maneras para superar las contingencias. Escojamos lo mejor, así se llama esta serie de mensajes. Escojamos lo mejor. Tengamos cuidado. Los tiempos de dolor también son tiempos peligrosos emocionalmente hablando, espiritualmente hablando. Aquí vemos a Elías, con todo respeto, que es un gran profeta, pero la regó en querer morirse, ¿no es cierto? En pedirle a Dios que se lo llevara ya. ¿Quién es él para decidir cuándo se va a morir? En huir. Oiga, le acaba de ganar a 450 y tal vez a 800, y ahora por la carta de una mujer sale corriendo. Si les acaba de vencer a un titipuchal. Pues sí, así pasa. Los terremotos internos. El terremoto que experimentó ahí donde no estaba Dios era lo de menos. El terremoto que traía adentro era lo de más. Igual que a los apóstoles cuando la tormenta del viento era lo de menos. La tormenta de adentro era lo de más. Así mismo Eliseo. Por eso tengo un desafío. Enfrentemos nuestros temores. Sea lo que sea aquello a lo que le tememos, no perdamos el piso, no perdamos la esperanza y no perdamos la visión. Recordemos que no somos únicos, no estamos solos y no necesitamos ninguna otra cosa que estar en comunión con el Señor. No necesitamos ninguna otra cosa que estar con el Señor. Es imposible no experimentar temor en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Por supuesto que sí da miedo. Sí se espantó, hermano, igual que yo cuando el temblor último. Sí, porque llevamos una retaíla, ¿verdad? Pero último, 19, ¿sí se espantó usted? Yo pensé que se iba a caer la casa, de veras. Me imaginaba con mi esposa, así abrazándola, y me imaginaba cayendo a pedazos, dije, en la torre, y yo tan feliz que me sentía del regalo de mi Señor, que finalmente nos dio una casa, porque duramos mucho tiempo de que no teníamos casa nosotros, rentábamos. Yo estaba feliz con eso, y recientemente me entregaron las escrituras. Sí, ¿verdad, hermano Almazán? Recientemente, hace un año o algo así, que me entregaron apenas las escrituras.
La primera casa propia que he tenido en mi vida, y yo estaba pensando, en la torre ya se va a caer, porque parecía que se iba a caer, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí pensaron que se les iba a caer todo también? Son de los míos, son de los míos. No, es imposible no tener temores. Y luego, la hora que era, mi nieto en la escuela, y su papá lejos, y su mamá lejos. Yo tuve que ir por él, fue una bendición porque salió feliz de la vida, el tipo estaba contentísimo, dice, papá, yo me movía todo, estaba bien, me tuve que agarrar a Miss Betty. Hasta quiero ir a conocer a Miss Betty a ver quién es. Estaba feliz, contento, ya les he contado, no estaba nervioso. Le dije, oye, otros niños lloraron, ¿tú por qué no? Yo sabía que ibas a venir por mí. Ese es el punto. No era por ignorante, era porque sabía que alguien más fuerte que él lo cuida. Oiga, igual yo sé que alguien más fuerte que yo me cuida. ¿Usted también tiene a alguien más fuerte que usted que lo cuida? Entonces brinque y salte como mi chamaco, como mi nieto. Pero sí, tenemos miedo, sí, no es imposible, no, pero no perdamos piso, no perdamos la esperanza, no perdamos la visión. No somos los únicos, no estamos solos y no necesitamos ninguna otra cosa que estar en comunión con el Señor. Insisto, es imposible experimentar temor en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Por eso el Señor nos dijo muchas veces, no temas, porque nos conoce, sino ¿para qué nos lo dice? Las experimentamos todos los días, buenas y malas cosas, agradables o desagradables, pero podemos superarlas. David experimentó preocupación al ver a sus hermanos en la guerra. Por eso fue enviado por su papá a llevarles de comer. Experimentó tristeza por su hermano mayor que lo regañó. ¿Se acuerdan que le dijo a su hermano mayor? No vienes de morboso, quieres ver sangre. Y experimentó frustración al ver que nadie enfrentaba a Goliat. Cuando oyó lo que estaba pasando y le dijeron, y el rey dijo que le va a dar la mano de su hija y muchas riquezas al que lo enfrente y lo venza. ¿Y qué dijo David? ¿Y cómo está la hija? ¿Está guapa? ¿Y como de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto le va a dar? No dijo así. ¿Saben qué dijo? Dijo, ¿qué le van a dar al que lo venza? Y usted y yo no lo entendemos porque está escrito en terminología hebrea. Usted y yo cuando leemos qué le van a dar, parece como que está muy interesado en cuánto va a ser. ¿Saben qué está preguntando David? Está diciendo, ¿por qué le van a pagar? O sea, cuando es su deber, no entiendo por qué le tienen que pagar. Disculpe, pero aquí no sé por qué no han ido ya algunos de ustedes. ¿Cómo que tiene 40 días este grandulón desafiándolos? Disculpen, pero que se indignó, dijo, ¿no han ido nadie? ¿Qué les pasa? ¿Por qué le tienen que dar dinero? Si este es un incircunciso, ni siquiera tiene la señal en su cuerpo de que es de Dios. Entonces, tenía tristeza por sus hermanos y temor por sus hermanos. Tuvo dolor porque su hermano mayor lo regañó. Y experimentó frustración al ver que nadie enfrentaba a Goliat. Experimentó desilusión al ver a su rey, porque amaba a su rey, que estaba muy preocupado. Y lo que siguió, ¿qué fue, hermano? ¿Qué hizo? Solucionó el asunto, enfrentó el asunto. Y usted me dijera, no, es un hombre mayor, es una persona experimentada, tiene 57 años, como yo. Tiene 57 años, ya ha vivido, ya sabe, ha leído la palabra, tiene conocimientos, fue al seminario, sabe griego, hebreo, qué sé yo, es maestro del seminario, ya entendió la dinámica de la vida. No, es un chamaco, tiene 17 años, no más. No es mayor de edad, no pudo ir a la guerra. Si no pudo ir a la guerra es porque era menor de 18 años. Así que tenía 17 o tal vez menos, tal vez 15. Es un chamaquito con una visión clara de lo que Dios quiere. Me encanta, enfrentó al gigante y con una sola piedra lo venció. No importan cuáles sean las amenazas que nos agobian, caminemos rumbo a la razón de nuestros miedos y enfrentémoslos y superémoslos en el nombre del Señor. Dijo la hermana, regreso al principio, me dijo la hermana que me encontré y que me dijo así, solo nos quedó el miedo. Dijo, no me quedé más que la ropa puesta y solo me quedó de cosa nueva el miedo. Pues yo quisiera que usted y yo dijéramos, no es lo único que me queda la esperanza, me queda la visión de un Dios que me acompaña, me queda la confianza y la seguridad de que si Él firma, sucede, y si no lo firma, no sucede. Me queda la convicción de su soberanía, me queda la convicción de que Él tiene planes y que todas las cosas obran para bien. Me queda la seguridad de que tengo hermanos en la fe, me queda la confianza que por algo me tiene en esta tierra y que cuando decida me llevará también a su presencia. Yo le propongo que usted y yo experimentemos eso ahora mismo y podamos incluso servir a otros. Escojamos lo mejor, escojamos tener fe, escojamos creer. ¿Les parece? Padre Santo, te doy gracias
porque me das permiso de hablar con mis hermanos y hermanas y poner esa enseñanza de tu palabra en la mesa, Señor, para que con nosotros se alimente de ellas y las vivamos. Señor, te confesamos que sí hay temor en nosotros. Hay no solo ocupación, sino preocupación. Es decir, anticipadamente estamos pensando en lo que puede pasar. Si hubiera otro sismo, si la economía se viene abajo, si hay problemas de escasez por lo que está pasando, Dios, pero te tenemos y te queremos decir, Señor, que queremos confiar en ti. Por eso levántanos, Dios, de las ruinas de nuestros sentimientos y emociones. Levántanos, Señor, y que nuestra fe se manifieste, Señor, se exprese en confianza, en seguridad, en aliento para seguir adelante. Que ninguno de nosotros, Señor, se sienta único, ni por sufrimiento, ni por sus logros, ni por ninguna cosa. Que tengamos esperanza, Señor, y que en el camino de la fe, Señor, sigamos adelante y ayudando a otros. Porque en el mundo, Señor, las personas que viven sin ti, sí, hay desesperanza, hay dolor, hay gente que sí piensa que ya no vale la pena vivir. Ayúdanos, Señor, a buscarlos, a encontrarlos y a sacar de los escombros de sus corazones la fe, la confianza en ti. Úsanos para hacer eso, pero bendícenos a nosotros también, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.